Hola, muy buenas. Yo soy María y esto es Acerca de María. Hoy voy a realizar un retrato a lápiz. Voy a utilizar el lápiz 2B y el lápiz 6B. Voy a utilizar también una goma de borrar, un difumino esfumino y un punzón, como estáis viendo, para ir cavando las partes blancas de nuestro retrato. Estoy haciendo un retrato del actor Morgan Freeman. En primer lugar, he realizado un boceto a lápiz, le he dedicado tiempo con un portaminas en ir perfilando los rasgos más importantes y después con el punzón he ido marcando las áreas que quiero que queden blancas dentro del retrato, como son el cabello, el pelo de la barba, cejas, etc. Y ahora ya estoy comenzando a manchar la figura con el lápiz blando del número 2. Voy a trabajar también difuminándolo con el esfumino y de nuevo iré perfilando más zonas, difuminando, perfilando, difuminando. Así vamos a ir realizando nuestro trabajo capa por capa. Me ayudo de un papel para apoyarme y no manchar y arrastrar el pigmento por toda la hoja. Se trata de un dibujo rápido, un speed drawing, porque me he demorado aproximadamente unas 3 horas en la realización total del dibujo. No es un dibujo al que le he dedicado 2 o 3 días de trabajo. Cuando vayamos a dibujar las áreas más oscuras, como pueden ser el perfilado de la nariz, la boca y sobre todo los ojos, ahí sí que voy a emplear el lápiz, como estáis viendo, más fuerte, el que deja más pigmento, que es el número B más alto que tengamos. Puede ser un número 6, un número 8, del que dispongamos. Vais a ver la diferencia. Es un lápiz que no deja color gris, sino bien negro y bien profundo, porque al ser muy blando deja mucho pigmento en el papel. Cuando acabamos estos trabajos a lápiz, tenemos que protegerlos. Tendremos que buscar un spray protector, una laca en aerosol, que nos sirva para proteger el dibujo como una especie de barniz, de manera que con el paso del tiempo y el roce, el pigmento, el color que hemos depositado en la hoja, no se vaya arrastrando y se vaya yendo y manchando incluso partes del papel que no queremos. Este fijador va a hacer que se conserve el lápiz en su lugar. Eso es muy importante que lo hagáis. En esta ocasión, si alguno se ha fijado, estoy trabajando con dos difuminos, esfuminos diferentes. Son de distinto grosor. El más fino para trabajar áreas más pequeñas y el más grande vais a ver que lo voy a emplear sobre todo para difuminar el fondo, que es un área muy grande. El difumino no es más que un rollo de papel bien comprimido, con punta, que nos permite mover el pigmento, llevarlo de una parte a otra, haciendo que parezca así que hemos hecho un degradado. Si no tenéis difumino, podéis sustituirlo por un pedazo de papel, a ser posible una servilleta o papel higiénico. Esa es la manera más fácil de simular un difumino. También tenemos la opción del cotonet, el palillo de los oídos, con la puntita de algodón o un pedazo de algodón. A mí personalmente me gusta más sustituirlo por papel que por algodón. Para hacer las luces en el dibujo tendremos que reservar áreas en blanco. Ya hemos reservado áreas en blanco con el punzón, dibujando antes, sin que se vea. En realidad estamos haciendo rayas acanaladuras en el papel, que después van a quedar blancas, como estáis viendo en el tema del cabello y la barba. Pero también tenemos la posibilidad de borrar. Para borrar también os recomiendo que tengáis un borrador más duro, bien afilado, si puede ser con punta, y tengáis también otra goma de borrar blanda. Podéis utilizar esta goma modelable
Esta goma es como una masa y le podéis dar forma con los dedos, en forma de pico para borrar áreas pequeñas. Podéis utilizarla frotándola sobre el papel y absorbe muy bien el pigmento, así que es bastante cómoda para trabajar con ella. Y si te está gustando este video, por favor dale un like y recuerda que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo haciendo clic en el botón que aparece ahí abajo de suscribirse. Y este es el resultado final. Aquí dejo varias vistas de cómo ha quedado nuestro retrato a lápiz. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa puedes dejarme una nota en los comentarios. Te dejo aquí los enlaces a todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver.